Hermanos, buenos días. Como escuchamos ahorita, escuchamos dos himnos muy hermosos. Siéntase en libertad. Si usted tiene niños en el ministerio infantil, a veces no escuchan cuando empezamos al culto, pero hágalos partícipes del culto. Es decir, siéntase en libertad de ir por su hijo para que empiece a aprender. Normalmente nosotros los cristianos siempre aprendemos de una forma didáctica. De hecho, es una mecánica que tenían los judíos, cantar las canciones para que se vayan quedando en la cabeza, y las verdades que exponen los himnos también pueden ser. Los que a lo mejor crecieron en la iglesia, se acuerdan de himnos y trae verdades, ¿verdad? Por ejemplo, los que acabamos de escuchar, Jesús pagó mi deuda, revela una realidad. Nosotros teníamos una deuda para con Dios, pero Jesús la pagó. Y se nos va quedando: Jesús pagó mi deuda, sublime gracia, pum, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. O sea, yo siendo infeliz. Entonces, los invito a que también hagan parte también a sus pequeños. Si no escuchan atrás o algo, ustedes vayan y tráiganlos. De eso también, para que de esta manera nuestros pequeños se vayan formando también su teología desde chicos. Entonces, eh, partiendo desde aquí, hermanos, vamos a ver la carta de Filemón, a Filemón. Él la está escribiendo el apóstol Pablo. Eh, Me gustaría leerles la carta, la voy a leer. Eh, Dice, empieza así, es corta, ¿eh? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es la palabra de Dios. Aquí me gustaría comenzar, hermanos, como lo que acabamos de leer. Bueno, primero que nada, me acompañan a orar, que ya se me andaba olvidando. Vamos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por permitirnos, darnos el privilegio y la bendición de reunirnos aquí. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que derrames de tu Espíritu Santo para que podamos escuchar tu palabra fielmente. Y te rogamos que nos des un corazón dispuesto a escuchar, pero no solamente que se quede ahí escuchando, sino que también disponga nuestro corazón para obedecer tu palabra. Aliméntanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ok, hermanos, aquí estamos viendo una carta que el apóstol Pablo está enviando a una persona que es creyente también, que se llama Filemón. Y voy a tratar de explicarlo de manera que hasta un niño pueda entender, ¿verdad? Entonces, antes se usaba el esclavismo, o sea, la gente tenía esclavos. Cuando salían a pelear en una batalla, agarraban a unos esclavos, los que no los mataban, pues los hacían esclavos de ellos. Esto viene, esta práctica viene desde el Antiguo Testamento y es por eso tan importante que no debemos de despegar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Y el contexto bíblico de la esclavitud, normalmente, si no era por los que agarraban de otro pueblo, el mismo pueblo, mismos habitantes de Israel se hacían esclavos. Por ejemplo, cuando tenían unas deudas muy grandes, Jesús mismo hizo estas figuras, ¿verdad? Cuando tenían deudas muy grandes, decían, bueno, ya no tengo con qué pagarte, pues soy tu esclavo, te voy a pagar con trabajo. También cuando se quedaban pobres, cuando la gente se quedaba en pobreza extrema, decía, bueno, yo para no pasar hambre, me voy a hacer esclavo de esta persona que sí tiene dinero y comida, y así puedo yo subsistir, ¿verdad? O también se podía hacer esclavo la persona por robo. Estas son algunas de las cosas, o sea, si alguien robaba y lo descubrían, lo ponían como esclavo para, por decir así, pagar su deuda. Esto lo puede encontrar usted en Éxodo 21, después de los 10 mandamientos de Éxodo 20, en Éxodo 21. Específicamente vamos a hablar de tres tipos de liberaciones. La primera liberación que un esclavo tenía, porque hasta eso Dios estaba al pendiente de eso. Dios estaba pendiente, Dios no era cruel como los otros pueblos. La última vez que yo les compartí el evangelio, que estaba de Números 25, el pueblo que era enemigo de Dios, Moab, si bien recuerdo, hacían prácticas que cuando agarraban esclavos no los dejaban con vida, los ejecutaban y los daban en sacrificio para sus dioses. Bueno, nuestro Dios, que es el Dios de la Biblia, Dios aún en su misericordia tenía pendiente de los mismos esclavos, y es por eso que lo escribe en Éxodo 21. Había tres formas expresa, bueno, cuatro, ahorita vemos más, hasta las que les voy a mostrar ahorita. Una era por tiempo, te va a servir tanto tiempo, tu esclavo te va a servir por ciertos años, Éxodo 21:2, y luego dice, y luego ya le vas a dejar libre. O la contraparte, si el siervo amaba el trato que le daba su amo, el siervo mismo pedía, el esclavo mismo decía, yo no me quiero ir de con mi amo, porque yo lo amo, más si había criado familia ahí con su amo, porque la familia se quedaba con el amo, si tenía hijos se quedaba ahí. Entonces el siervo decía, yo me quiero quedar con mi amo por amor, y se le hacía un agujero en la oreja con un instrumento como de carpintería tipo picayelo.
se le hacía un agujero, se le marcaba y ya se quedaba con el amo. Y otro tipo del cual se podía soltar la persona, como dice Éxodo 21, del 26 al 27, era por maltrato. Si el amo era cruel, si el amo le hacía una herida, le tumbaba un diente o algo, decía, esa es una causa para que el siervo pueda irse con su amo. Ojo con estos mandamientos, hermanos, los pongo en contexto para que podamos adentrarnos un poco en la historia que está pasando aquí con Filemón. Para Dios el esclavo no era una propiedad sin derechos. Dios cuidaba sus derechos, cuidaba los derechos aún de los esclavos. Ahora, había una liberación total en el año del jubileo que se daba cada 50 años, que lo vemos en Levítico 25. Pero hay un pasaje que sí me gustaría que usted con su Biblia ahí me acompañara, que es Deuteronomio 15, 13 al 15, que dice la palabra de Dios así. Fíjese, tanto cuidado y amor que tenía Dios aún con los esclavos. Decía Deuteronomio 15, 13, dice, y cuando lo despidieren libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y ojo con este pasaje, ahí póngale un separador, ojo con este pasaje, porque el versículo 15 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dice Dios, hey, vas a ser así, vas a hacer misericordia con el esclavo, porque te vas a acordar que un día tú también estuviste como esclavo, te vas a acordar. Tú un día estuviste esclavo en la tierra de Egipto. Ahora, ¿quién era Onésimo? Pues era un esclavo, estaba, era un esclavo de Filemón. Filemón era una persona cristiana y usted dirá, ay, es que un cristiano teniendo esclavos, pues es que era común en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, esta ley, esta parte de la ley de Dios con los esclavos que le acabo de nombrar, tenía un contraste total con la ley de Roma. O sea, contrastaba totalmente, porque en la ley de Roma, el esclavo no tenía derechos. El esclavo era considerado una propiedad, no una persona con derechos. Imagínese que llegaba usted a la casa de alguien, ¿verdad? Y luego le decía, ay, qué padre sala. Sí, mira, me compré esta sala, esta mesa, estas sillas, este esclavo, este escritorio. Espérate, ¿qué? Sí, me compré la sala, mesa, silla, esclavo, escritorio. Era como una propiedad. Era tan común ver esto. En la ley de Roma, el esclavo no tenía ningún derecho. Y también al esclavo, cuando escapaba, hacían lo que hizo Onésimo, era marcado con una F, con un hierro. No sé si en la frente, en el pecho, no sé, pero era marcado con una F. La F significaba fugitivus, fugitivo, ¿eh? Entonces, era azotado y llevado a los campos o a las minas. ¿Cómo se dice? Encadenado. Así que, no obstante todo esto, fíjense bien todo el contexto que tiene en la carta. Había una multa severa para toda aquella persona que se atreviera a ayudar a un fugitivo. Si usted ayudaba a alguien que era fugitivo, que había huido de con su amo, usted se hacía acreedor de una multa muy fuerte. En la ley romana, esto es en la ley romana. Vea el contraste. En la ley del mundo, el hombre no vale nada. Dios tiene cuidado aún del esclavo que haya robado o de lo que sea, pero Dios tenía ese cuidado y dejó leyes. Fíjese qué tan misericordioso Dios es. Así que en este contexto podemos ver lo que estaba pasando en la carta de Filemón. Ahora, Filemón posiblemente era un líder, por como lo dice al principio de su carta, Pablo a Filemón, dice,
Bueno, si quiere, ahí guarde, póngale en Deuteronomio 15 que acabamos de ver, póngale un separador, porque ahorita lo vamos a volver a ver. Pero Pablo está afirmando que eh, Filemón, en el versículo 1 dice, es un colaborador nuestro. Es muy posible que era un líder de ahí del ministerio. Es muy posible también por las evidencias, no por especulaciones que nosotros hagamos. Por las evidencias que nos está dando la Biblia, dice que la iglesia se reunía en su casa. Quiere decir, una casa, pues era, no era una casa de Infonavit, ¿verdad? Era una casa grande. Posiblemente tenía una solvencia económica y bueno, el hecho de que tuviera un esclavo, imagínense, o sea, eso es lo que nos dice la Biblia, que tenía un esclavo. No sabemos si tenía más, pero por lo menos uno, Onésimo. Ahora, Pablo le manda esta carta, tenía un aprecio por él profundo y escuchaba del amor de Cristo, que él tenía a Cristo y por los hermanos. Había evidencias de que Filemón había sido amoroso con sus hermanos en la iglesia. Y Pablo le está diciendo desde el versículo 4 al 7, como si le dijera, Filemón, tú has sido de mucha bendición para todos los creyentes que se han acercado a ti. Has sido tú de mucha bendición para la iglesia. Y luego, imagínense en el versículo 8, Pablo se atreve a hacerle una petición. Dice, ahora tengo mucha confianza para hacerte una petición. Es como si Pablo le dijera, no se lo puedo hacer esto no le puedo pedir a un no creyente, porque un no creyente no entendería lo que estoy a punto de pedirte. Mira, imagínese a Pablo diciéndole, mire Filemón, yo ya estoy viejo y estoy prisionero y aquí no puedo hacer muchas cosas. ¿Y sabes qué? O sea, lo que te voy a pedir no es mucho, no es mucho lo que te voy a pedir. Al menos no es tanto como lo que yo estoy haciendo aquí en prisión. Me estoy privando de ver a los míos. A lo mejor estoy sin comidas o durmiendo o azotado, no sabemos. Vemos todo lo que pasó Pablo y Pablo le está diciendo, hey, te voy a hacer una petición, pero no es mucho lo que te voy a pedir. Ahora, la petición o la exhortación viene de la confianza. Fíjese bien, recuerde bien esto. La petición o exhortación viene de la confianza y es con un propósito, para la edificación. Dice, mire, le digo algo, imagínese usted que su hijo se está mordiendo las uñas, está mordiéndose las uñas. Y luego alguien más viene y le dice, hey, no te muerdas las uñas. ¿Qué pasa ahí? No es correcto, ¿verdad? O sea, no, usted diría, qué ridículo, no tiene ni parte en mi familia, ni hay la confianza ni nada. O sea, se puede corregir, yo puedo corregir a los de mi familia. Yo puedo pedirle cosas a los de mi familia. Esto estaba haciendo Pablo y se estaba identificando y estaba identificando a Filemón como parte del pueblo de Dios. Es, es como lo que hace la membresía con nosotros. O sea, la membresía nos da ese privilegio y la bendición de identificarnos y ser parte de una iglesia local, de ser instruidos, de ser en lo que creemos en unidad, ayudados, amonestados, disciplinados, en rendición de cuentas y el cuidado que la iglesia puede tener de nosotros entre los que se identifican como miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Ahora, Pablo tenía esta confianza con Filemón porque lo consideraba de los suyos, con el mismo sentir, con el mismo pensar. Pablo lo consideraba a Filemón eh, en una misma unidad, ¿verdad? Ahora, imagínese Pablo casi diciéndole en la carta, si fueran los tiempos de hoy, ¿verdad? Fíjate, Filemón, que conocía a alguien, a Onésimo, en la cárcel. Dice, yo sé que Onésimo fue un inútil, pero ahora la gracia de Dios en Cristo lo ha hecho útil, tanto para mí, aquí que estoy adentro, como para ti lo va a hacer allá afuera. ¿Y sabes qué? Ahí te lo envió de regreso.
Tú no estás aquí. Es como si en la carta, en los versículos hasta el 13, dijera, tú no estás aquí, Filemón. Y él me está sirviendo en tu lugar, pero ahora ¿sabes qué? Te lo voy a mandar de regreso. Dice, pero fíjese esto. Es que la humildad del apóstol Pablo de verdad que nos debería asombrar. Dice en el versículo 14, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, pero estoy tomando en cuenta tu decisión. Estoy respetando tu autoridad terrenal como su amo, como el amo de Onésimo. Y como si el apóstol Pablo, imagínense el apóstol Pablo, porque yo soy el apóstol de Cristo, pero yo te estoy enseñando con mi respeto a ti, a tu autoridad que tienes con Onésimo, a respetar tu autoridad. Y tu autoridad, Filemón, viene directamente de Dios. O sea, yo te estoy enseñando cómo respetar tu autoridad, para que tú también respetes la autoridad que tiene el Señor para con nosotros. Dice, estoy tomando en cuenta tu decisión. Entonces, Pablo nos da un ejemplo que no hay nada, hermanos, queridos hermanos, nada nos da el derecho de brincar una autoridad en ningún área. Imagínese esto, imagínese esto. En el momento en que uno se brinca una autoridad, la unidad se fragmenta y se divide la lealtad. Déjeme le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un niño le pide permiso de salir a su papá? Papá, déjame salir. No. ¿Qué pasa? Porque también somos mañosos desde chicos, ¿verdad? Ya se va triste y luego va con la mamá. Mamá, déjame salir. Sí, mi amor, pero no le digas a tu papá. Desde ahí se quiebra este vínculo de unidad y de lealtad y se pone en riesgo, ¿eh? Y aunque son pequeños detalles, queridos hermanos, esto abarca muchas áreas. Imagínense en el trabajo, su jefe diciéndole, ¿sabe qué? Quiero que pongas esta maceta a un lado de la ventana. Y luego al otro día llega y encuentra la maceta a un lado de la puerta. ¿Qué pasó con esa maceta? Te dije que un lado de la ventana. Es que yo creo que se ve mejor el lado de la puerta. Es que ponla ahí. Es que yo creo que ahí está mejor. ¿Sí? Cuando nos saltamos una autoridad, estamos fragmentando. Obviamente, lo más probable es que esa persona lo corran del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo no estás obedeciendo tu autoridad? Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. O sea, no basta con dar detalles, pero ustedes saben que lo mismo pasa en la iglesia. Se fragmenta, se divide. Y Cristo dice en Mateo 12:25, que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Este es un principio que nos afecta en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Y esto es porque tenemos esas situaciones. Y más que nada es porque no tenemos o no guardamos o descuidamos nuestra lealtad con Dios. Ahora, Pablo le está diciendo a Filemón en el versículo 14, si quisiera te lo puedo ordenar, Filemón, como si fuera un mandamiento, yo te lo puedo ordenar, como tu autoridad espiritual, pero me gustaría, Filemón, que de ti salga. O sea, es como Pablo diciéndole, poniendo en su lugar, ¿verdad? O sea, yo te lo puedo ordenar, Filemón, pero ¿sabes qué? Mejor eh, habla tú primero, toma la iniciativa de obedecer primero. Versículos 15-16, te mando, Filemón, que hagas algo mayor que lo que han vivido ustedes dos juntos, porque esto tiene un gran propósito, apunta a la gloria de Dios, como dice la pregunta 1 del Catecismo Mayor de Westminster. Y Pablo está apelando a una ley superior, la ley del amor en Cristo. Y luego le dice algo tremendo. Fíjese, le dice, trátalo como me tratas a mí. Trátalo como me tratas a mí. ¿Cómo? Sin hipocresía. No seas hipócrita.
Trátalo como me tratas a mí. Nada más, imagínense, nada más me tratas bien porque soy tu autoridad, porque soy tu pastor. Necesitas ver una figura de autoridad, una figura de pastor para tratar bien a tu hermano. ¿Se fija qué fuerte es esta petición de Pablo? Dice, trátalo como me tratas a mí, sin hipocresía, porque la actitud cambia, hermanos, cuando la hipocresía es bien grande. Y esto nos debería de llevar a cada uno de nosotros a la siguiente pregunta. ¿Soy un hipócrita? No hago esto porque no hay pastor. O sea, mi vida cristiana depende de que alguien me vea. Eso significa que soy un hipócrita. No hago esto porque, o sea, hermanos, la verdad, esta pregunta debería de no solo confrontar a Filemón, también a nosotros. Dice Romanos 2, 21, 24, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, fíjese, como está escrito, Romanos 2, 21, 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Tú que es como, y es como si Pablo estuviera diciendo, haz vivo Filemón, y a nosotros también, ¿va? Hagan vivo a Cristo, hagan que la gente vea a Cristo en ustedes, que cuando los vean a ustedes digan verdaderamente, este es un cristiano, es un creyente, porque está siguiendo las pisadas de Jesús. Hermanos, no es el conocimiento, no es la teología, no es los libros o los cursos, hermanos, es la práctica, es lo que nosotros vivamos. Y eso nos confronta más porque podemos tener más conocimiento y puedo tener toda la vida en una iglesia y conociendo las grandes doctrinas y las enseñanzas bíblicas, pero si no ve la gente a Cristo en mí, no vale nada, hermanos. No vale absolutamente nada. Si no lo ven en mí, si no lo ven usted, de nada sirve. Imagínese a Pablo. Continuamos con la carta, perdón. Imagínese, oye Filemón, ahora Onésimo está llegando con la verdad, por eso recíbele. Y si tú, Filemón, tienes el Espíritu Santo de Dios, tú eres responsable de mostrarle esa verdad tanto en tu vida como de mostrarle a Cristo y de ser y de darle seguimiento a su discipulado. Este Onésimo no nos dice específicamente la Biblia qué pasó o por qué huyó de su amo, pero se acuerda de los pasajes que le mostré ahorita, que era por liberación o se quedaba por amor o era por maltrato. Imagínense lo que la gente, el impacto que tuvo en la gente que rodeaba la casa de Filemón al momento de saber que Onésimo había huido de con su amo. No lo sé, ¿verdad? A lo mejor, oye, ¿no será que su amo lo trató mal? Lo trataba mal, por eso huyó. ¿Sí me explico? O sea, al momento de que había un impacto entre los que lo rodeaban. Eh, y una gran verdad, Pablo está regresando al infractor con el creyente. Le está diciendo, recíbelo. Imagínense que, yo me imagino, me hago la película, ¿ah? Filemón tocándole a la puerta y luego abre Filemón y luego ve primero de abajo para arriba alguien que trae una carta así, Filemón muy cristiano y todo, sonriendo y luego voltea y, o sea, Onésimo, tú te me escapaste. O sea, y resulta que ahora es creyente. ¿Se imagina?
qué confrontamiento. ¿Cómo se pondría usted, hermano? ¿Cómo me pondría yo? Si su peor enemigo, su némesis, su enemigo del trabajo con el que compite, aquella persona que habla mal con usted, un ex, no sé, algo, imagínese que no se pueden ver ni en pintura, alguien que estuvo en el trabajo molestándolo y hablando mal de todos en el trabajo, a tal grado que lo corrieron a usted del trabajo y le afectó porque no ha podido encontrar trabajo y de repente, imagínese que usted va tomando el elevador, le pica al botón del piso y cuando voltea a un lado, viene entrando esa persona al elevador. ¡Pum! Se cierra el elevador. Pero cuando usted lo ve entrando, a esta persona lo ve con una Biblia en la mano. Ya es creyente. ¿Cómo se pondría usted, hermano, hermana? ¿Cómo nos confronta el evangelio, verdad? No es para decirnos, ay, qué bonito, todo de color de rosa, es para decir, para prepararnos para las situaciones, para preparar nuestros corazones a que sean, uh, a que sean empáticos con la otra persona. Los versículos 17 al 19, como si le estuviera diciendo, si somos de los mismos, fíjate, Filemón, si somos de los mismos, recíbelo como si me recibieras a mí. Yo te pago todo lo que te deba, yo lo pago. Y si estamos acumulando cuentas, Filemón, tú me debes más, porque yo te compartí el evangelio. Fíjese, o sea, en la sabiduría que Dios puso también en el apóstol Pablo, le está diciendo, hey, si te debe algo, ponlo en mi cuenta, hey, pero acuérdate que tú me debes más. Y es los versículos que tocamos al principio, ¿verdad? Recíbelo, perdona su deuda contigo, así como Cristo pagó todo lo que tú y yo debíamos a Dios. Pero volvemos a Deuteronomio 15:15. Te vas a acordar, tú te vas a acordar que también fuiste esclavo, no de Egipto, pero fuiste esclavo. Eras esclavo de tus pecados. Eras esclavo de tus pasiones desenfrenadas. Eras esclavo de este mundo. ¿Cómo dice el texto? Miren, volvemos, vamos a leerlo. Y te acordarás de que fuiste siervo, esclavo de tu pecado de este mundo, y que el Señor te rescató por medio del sacrificio de su Hijo amado. Y por lo tanto, el Señor te está mandando esto hoy. Hoy. Perdónalo. O sea, Filemón, ¿qué onda? Muy cristiano y todo, con todos, pero con Onésimo. Digo, no dice, no especifica nada la carta, ¿verdad? Pero muy cristiano y con todos, con todo el mundo, pero con Onésimo, con los que viven contigo. ¿No debería de amar una persona, a alguien que refleja a Cristo? Me explico, a esto voy. La gente, cuando refleja a Cristo, refleja ¿qué? Amor, humildad. Cuando la gente refleja a Cristo, refleja sabiduría, compromiso. Ahora, no sé, a lo mejor a alguien se le hacen duras mis palabras, ¿verdad? Pero yo considero más grotesco cómo nos hemos conducido así delante de Dios, descuidando estas cosas que son fáciles, ¿eh? ¿Qué le dijo? Ahorita lo vimos, ¿qué le dijo Pablo a Filemón? Como si le dijera, hey, lo que te voy a pedir no es difícil, no es tan difícil como lo que yo estoy aquí. Ahorita no estamos en la cárcel ni nada, por la gracia de Dios, hermanos. Pero sabemos que muchas veces no actuamos porque tenemos heridas en nuestros corazones. Tenemos heridas, muchas veces son grandes, son graves, son serias, no son superficiales, son cosas muy profundas. Tal vez te hayan gritado, tal vez te hayan engañado, lastimado, se hayan portado impacientes contigo, imprudentes o te han calumniado dentro y fuera de la iglesia. Pero acuérdate, tú también lo hiciste. ¿Se te olvida? ¿Verdad? Por eso la Biblia nos dice, no se nos olvide. No se nos olvide lo que, no para lacerarnos,
no para estarnos dando con un látigo así en la espalda. Yo hice, no, Cristo pagó nuestra deuda. Estamos conscientes y sobriamente conscientes de esto. Pero no nos olvidemos, porque de esa manera vamos a poder reflejar a Cristo cuando nosotros seamos empáticos con otras personas que están pasando lo mismo. Ustedes seguramente, probablemente conozcan a alguien que a veces los desespera. y a mí también a veces hay personas que me desesperan, ¿verdad? Porque los veo como yo era cuando era joven. Los veo con esa imprudencia, con eso, y ahora que ya conozco el Evangelio, mi responsabilidad es ser paciente, porque otros creyentes, sobre todo, ¿verdad? Pero otros han sido pacientes conmigo. Yo no tengo por qué ser impaciente con él, no tengo el derecho. Y estuviera pecando. ¿Qué recibió usted, hermano? ¿Qué recibí yo? Recibimos gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecemos. Así que sabemos también que podemos identificar a las personas que son del Señor porque dan fruto de este espíritu. Cuando te perdona la persona, cuando tú pides perdón y la persona te perdona, porque hay de estas personas, ¿verdad?, que pides perdón y no te perdonan. No, yo no te voy a perdonar por nada del mundo, y es que me lo hiciste y yo ya no olvido. Dios te perdono, pero no olvido, dicen. Entonces dice, ok, pero acuérdate que cuando tú pides perdón y te perdonan, cuando te dan dignidad, sobre todo a los jóvenes, las señoritas, ¿verdad?, que alguien te da dignidad, te está amando realmente. Cuando no te gritan, cuando son pacientes contigo, cuando te protegen, cuando te hablan con prudencia, porque también hasta eso, ¿verdad?, tenemos que tolerar a personas que hablan y hablan y hablan. Y me acuerdo, y cada uno debería, cómo yo hablé y hablé y hablé, cómo fui esto, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes también con esto, y cuando vemos que una persona está controlando su lengua, pues vemos que son de Cristo. Cuando una persona está por contarte un chisme y luego dice, fíjate que, no, mejor no, es que, disculpa, no, es que, me pidieron que no lo contara y ya se me iba a salir. Ahí pecáramos si estuviéramos de morbosos. A ver qué dijo. Bueno, el punto, hermanos, es que esa sería la contraparte. Ahora, Pablo está haciendo un mandato, por ejemplo, en Romanos 12:18, que dice, procuren la paz con todos, con todas las personas. En lo que estén ustedes, hay veces que no se va a poder obtener, ¿verdad? Como lo mencioné ahorita, uno pide perdón a alguien y la otra persona no quiere perdonarte y dices, bueno, yo ya estoy arrepentido con el Señor, contigo, no voy a volver a hacerlo, te pido perdón, no te voy a perdonar. Bueno, ni hablar, pero lo procuré. Entonces, hay situaciones donde es posible estar en paz y hay situaciones donde no. Y consideremos que lo que dice Proverbios, ¿verdad? Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, el Señor lo hace estar en paz aún con sus enemigos. Tal vez no sean los mejores amigos ni nada, pero pues nuestra conducta puede desarmar la hostilidad y el conflicto va perdiendo su fuerza. En este sentido, en el versículo 12, tenemos a Filemón leyendo la carta, como si Pablo le dijera, cuando tú recibas a Onésimo, yo voy a saber que valió la pena estar en la cárcel. O sea, Filemón, es como el cierre del principio de la misión que yo estoy teniendo aquí. Versículo 21, yo sé que vas a hacer mucho más de lo que te pido por todo lo que te dije que anteriormente se escucha de ti. Todo lo que te dije al principio de la carta, por eso yo sé que tú vas a obedecer, que me vas a escuchar, que me vas a considerar. Porque si recibes a un hermano, si lo recibes ya no lo vas a recibir como esclavo, lo vas a recibir como hermano. Si recibes un hermano, le da derechos y dignidad a su hermano. Lo hace parte de su familia. Un hermano tiene valor, no como una cosa, ¿verdad? Es importante para él. Un hermano no marca permanentemente a otro hermano. Es decir,
Imagínense, no le está recordando las fallas, porque si no es, a veces preferiríamos que nos hicieran una marca, ¿verdad? Que nos estén recordando nuestras fallas. Bueno, Pablo es como si les estuviera diciendo a Filemón, un hermano no lo marca permanente otro hermano, no le está dando lo mismo con las fallas, ni tampoco lo esclaviza ni le da trabajos forzados, es decir, tampoco no se desquita ni le está condicionando. Ah, sí, sí, Onésimo, ¿quieres volver a servirme? Pero, no hay peros. No le estás condicionando porque es tu hermano. ¿Qué pasa con una familia? En una familia hay problemas y puede pelearse papá con mamá y hijos y todo, pero no dejan de ser una familia. Hay problemas y todo, pero no le voy a decir a mi hijo, no eres mi hijo porque estoy enojado contigo. No, o sea, ahí está, hermanos. Entonces, es lo mismo que Pablo está diciendo. Es parte ya de tu familia. Y lo más importante, Filemón, a un hermano no le importa, ni le importaría jamás recibir una multa por otro hermano. O sea, Pablo estaba confrontando a Filemón con todo eso y aparte Filemón no hubiera podido tener una multa, hermanos, por recibir a un convicto, no importa que haya sido de él, por recibir a alguien que había huido de su amo. Eso, hermanos, no lo aprendemos de Pablo. Todo lo que Pablo está diciendo en esta carta, todo lo que está a lo que está apuntando Pablo no lo aprendemos de Pablo, lo aprendemos de Cristo. En Juan 15, 12 al 15 dice, no hay amor, está diciendo el Señor. Hey, vamos a Juan 15. Si me acompaña ahí, Juan 15, 12, 15. Dice, este es mi mandamiento. Está hablando Jesús ahora, Ya no es Pablo, es Jesús, la autoridad de Pablo, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hey, son mis amigos si lo hacen, es condicional, Si lo hacen, son mis amigos. 15. Ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. O sea, aquí Pablo recordando todo lo que hizo Cristo con él, con Filemón, con todos nosotros, como diciéndole a Filemón, acuérdate que somos amigos de Cristo. Sí, sí, nos amamos unos a otros. ¿Cómo no vas a amar a Onésimo? Ahora, acuérdate que nuestra deuda, Filemón, con Cristo era mucho mayor y era más grande. Y aquí es donde entra la gloria del Evangelio en la carta. Somos deudores de Cristo, como dice el tema de la predicación. Somos deudores, pero a Cristo. Teníamos una deuda con Dios. Fíjese, hermano, teníamos una deuda impagable, usted y yo. Teníamos una deuda enorme. Como estamos faltándole al respeto a un Dios eternamente justo, merecíamos usted y yo una condenación eterna. Y le faltamos a Dios. No teníamos esperanza. No teníamos nada. Nuestra deuda era infinitamente, era condenable, hermanos. Era de condenar. Merecíamos el infierno. ¿Y qué pasa? Que Cristo paga el ticket, paga la deuda, viene a cumplir, a vivir una vida que ni usted ni yo vivimos. Y Cristo paga el boleto de nuestra entrada al cielo. Y Pablo le está diciendo aquí a Filemón y a nosotros también el día de hoy, hey, no te olvides, nosotros tenemos una deuda muy grande con el Señor. ¿Cómo no vas a perdonar algo tan pequeño? Comparado con eso, comparado con lo que pagó Cristo, porque no fue cualquier cosa. No son clavos, ni estar clavado en una cruz. Es cargar con la ira de Dios.
Es que la ira de Dios se desató en Cristo. El abandono de Dios, como lo decíamos ayer, lo que tú y yo jamás hemos tenido, que es el abandono de Dios aún en el peor de nuestros pecados. El abandono de Dios fue con su Hijo, como dice Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Y por su castigo, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Y no solo eso, amados, no hemos sido llamados hijos de Dios, somos adoptados en la familia de Dios por creer, creer y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿No somos ahora parte de la familia de Dios? Ahora, amados, Él cargó la ira de Dios, nos dio un lugar en su familia para que fuésemos llamados hijos de Dios. Onésimo o príncipe de paz, ¿no pueden hacer esto sencillo que Dios nos manda? ¿No podemos hacer estas cosas sencillas? Cristo hizo más por nosotros. Lo que pasa es que no los podemos hacer muchas veces porque descuidamos la palabra de Dios, descuidamos los medios de gracia que el Señor nos da. Y esto no es, si ustedes checan mi predicación, no es algo expositivo, wow, es cristianismo básico. O sea, es algo que puede entender una persona. O sea, ¿no ves que la deuda estaba enorme, la que teníamos con Dios, y Cristo la pagó? No podemos hacer las cosas chiquitas. O sea, como leímos en Deuteronomio, te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Te acordarás, acuérdate. No para que te goces o te laceres. O sea, acuérdate que estabas tan perdido que deseabas el pecado y no había nada que te moviera de ahí hasta que vino Dios con su gracia salvadora y te rescató y me rescató a mí también. ¿Se imaginan el impacto ahora? ¿Se imaginan el impacto del evangelio en la región al saber que Filemón actuó recibiendo a Onésimo? ¿Se imaginan todo lo que impactó eso? Viviendo la gloria del evangelio. Estaban ahí en su casa al momento de recibir a Onésimo. Bueno, ¿qué merecía? Onésimo era culpable, merecía el castigo y merecía todo. Pero lo recibe Filemón. ¿Se imagina el impacto con sus vecinos? ¿Se imagina el impacto en nuestra cuadra? En nuestros trabajos, en las escuelas, en la casa, en la iglesia, si realmente viviéramos la gloria del evangelio. No que aparentemos vivirla, porque aparentar sí es muy fácil. El lenguaje ese cristianoide, ¿verdad? De hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. Eso es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Si viviéramos genuinamente el evangelio, la gloria del evangelio, es por eso que debemos actuar y aconsejar actuar como el evangelio dice y no como nuestros sentimientos nos dictan, hermanos. Esto es el evangelio. Somos esclavos ahora, sí, somos esclavos, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo y somos deudores. No somos deudores con Dios, somos deudores a Cristo, nos debemos a Él, somos de Él. Sí, somos de Él, somos de Cristo. Y esta es una esperanza, porque cuando somos esclavos de Él, dejamos de ser esclavos del pecado que da a luz la muerte y somos esclavos de aquel que es poseedor de la vida. Entonces, estamos esclavizados, pero aquel que da la libertad y la vida. Entonces, imagínese, a un niño le puedo preguntar lo que le puede gustar o no. ¿Qué comida le gusta a tu papá, a tu mamá? Él identifica. Nosotros no vamos a saber qué le gusta y qué le agrada a Dios. Entonces, hermanos, el peligro de aquí es que descuidemos y hagamos hacer quedar mal al dueño de la casa, de nuestra familia. O sea, es nuestra familia, es la iglesia, es nuestra familia. Así que, así como Onésimo, ¿verdad?
Versículo 20 al 21 es como si Pablo dijera, quiero ver tus frutos de obediencia, Filemón, confiando en tu obediencia. Imagínense que el Señor nos dijera, quiero ver sus frutos de obediencia, príncipe de paz, iglesia. Yo confío en que ustedes van a obedecer esto. Versículo 22, sigan orando por mí. Diciendo el apóstol Pablo, bueno, ahí voy después, recíbeme, ¿verdad? 23 y 24. Filemón, aquí tengo testigos, tengo a mis compañeros de celda y a mi compañero de celda y mis colaboradores te saludan. Ellos están viendo que escribo para que haya un antecedente, que te lo estoy escribiendo ordenadamente, esta petición que te hago. Así que, hermanos, no es una carga que nosotros, ¿cómo se dice? La tomemos como para recibirla. Ay, es que qué carga, tengo que perdonar. Hermanos, es algo que nosotros desearíamos. Normalmente un cristiano desearía poder perdonar, poder recibir al transgresor, preparar su corazón para recibir al que nos hizo mal, o alguien que se fue de la iglesia, como anteriormente lo decía, alguien que va a regresar y que encuentre no calumnias o chismes en su contra, alguien que encuentre misericordia, alguien que encuentre verdadero amor, una empatía de pecador a pecador, porque no es una iglesia donde estamos, hay monumentos de santitos, es una galería de pecadores perversos, justificados por la gracia de Dios. Entonces, amados hermanos, ahorita, si nosotros confiamos en el Señor, si conocemos la gracia salvadora, podemos hacer lo que dijo Pablo con Filemón, no por obligación, voluntariamente podemos venir a Cristo, voluntariamente podemos obedecer al Señor. Y sabemos que esto no se va a dar sin que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así que acompáñame a orar para pedirle al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, aún en mis deficiencias para exponer tu palabra, confiamos en que tu palabra es clara y no tiene error. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos mueva a conocerte más y a conocer más de nuestro actual estado, nuestra actual dependencia de ti. No permitas que nuestras mentes se viajen y se olviden de dónde nos has sacado, no para regodearnos en la porquería de la que nos ha sacado, ni tampoco para acosarnos, sino para que veamos que nuestro estado era tan miserable que solamente el sacrificio de Jesucristo nos ha podido traer perdón y paz para contigo. Por eso, Señor, te rogamos que como iglesia nos ayudes a, a obedecer, Señor. Necesitamos aprender desde lo básico. Te pedimos en tu gran misericordia que tú actúes en cada uno de nosotros, en las áreas en las que debemos de atender y que nos permitas vivir una vida como Cristo nos manda, Señor. Sobre todo amándonos unos a otros, sobre todo los hermanos en la fe, teniendo cuidado unos de otros y que el amor y la unidad sean fructíferos aquí en esta iglesia en Príncipe de Paz. Ayúdanos, te necesitamos. Somos débiles, somos ovejas torpes, ignorantes, somos rebeldes. Tú lo sabes más que nadie, Señor. Pero te rogamos por misericordia. Todo esto no por nuestros méritos, Señor, sino confiando solo en los méritos de aquel que hizo posible nuestra unidad contigo, aquel que nos injertó a tu familia, que es Cristo Jesús. Por sus méritos te lo pedimos.
Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Buenas tardes.